Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Estamos con el doctor Armando Ugarte, ingeniero, que es especialista en la prevención de riesgo y ha andado muy preocupado por este tema de la prevención, realmente preocupado, promocionando la gestión de riesgo, principalmente la gestión de riesgo, ¿no? Y entonces, antes de empezar, estábamos conversando y decíamos qué forma de celebrar 25 años el huracán Mitch. Así es. Hay que recordar, en 1998, en los últimos días de octubre del año 98, se descubrió un disturbio que no tenía forma, no tenía... Es decir, se estaba moviendo, pues venía desde el Atlántico, se estaba moviendo, y aparentemente no iba a pasar a mayor cosa, se iba a desintegrar eventualmente, pero no, tomó fuerza, se convirtió en un disturbio, en una tormenta, cogió el nombre de Mitch e hizo avería. Ahí podemos ver el ojo del huracán y los brazos del huracán, que eran de más de 200 kilómetros de radio. De radio, es decir, estamos hablando de 400, 500 kilómetros de diámetro. Correcto. Que tenía el huracán Mitch, con viento y lluvia arriba de los 200 kilómetros por hora, porque hay que recordar que fue de categoría 5, es decir, la más fuerte hasta ahora. 250. 250 sí, kilómetros por hora. Sí, más allá de eso. Sí, que es una barbaridad de fuerza, pues. Yo, a quien me pregunta, ¿y cómo es eso? Le digo, mira, vos, si vas en el bus va más o menos a 80 kilómetros por hora. Puede alcanzar los 90 kilómetros por hora. Si vas en un microbús, es posible que vayas a más de 100 kilómetros por hora, porque esos microbuses son bien osados, ¿no? Entonces, saca la mano un poquito por la ventana para que sientas cómo es la fuerza de 100 kilómetros por hora. Sí. Entonces, ahora eso, imagínate 200 kilómetros por hora. Más agua, lluvias, inundaciones, todo lo que sucedió, pues, el deslave del Casita, que fue lo más grave que ocurrió aquí, pero en Honduras le fue peor que a nosotros, me parece. Y eso fue hace 25 años, el huracán Mitch. Para estos días estábamos empezando a ver, 2 de noviembre estábamos empezando a ver un poco de claridad, un poco de cielos despejados, porque estuvimos como 10 días con nubes y lluvia, cuando el huracán Mitch, hace 25 años. ¿Y qué cosa? Hemos estado bajo la influencia de 2 fenómenos en los últimos días nosotros. La depresión tropical 21, y ahora Pilar, la tormenta tropical Pilar, que es, yo no sé si es correcto el término, pero es hija de la depresión tropical 21. Hija de la depresión tropical 21, de los remanentes de la depresión tropical 21 se formó Pilar. Y entonces hemos estado bajo esa influencia y tenemos aparentemente un fenómeno que se está terminando de organizar o podría terminar de organizarse en el Caribe, al sur de Puerto Rico y República Dominicana, y hacia el fin de semana podría estar ya organizado o mejor organizado el fenómeno y convertirse en una depresión tropical o en una tormenta tropical en el Caribe. Así está el panorama. Pero, es decir, aquí hoy nos convoca con el ingeniero Ugarte, con el doctor Ugarte, nos convoca cómo debemos de prepararnos, porque la verdad es que debemos de prepararnos para todo. Mitch fue una escuela enorme. Es decir, hoy 25 años más tarde podemos decir que fue una escuela dura. No estábamos listos para una cosa como esa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. Sí, ciertamente interesante a 25 años del huracán Mitch, en circunstancias que no olvidemos que estamos muy a diferencia de hace 25 años, hoy estamos en un periodo de crisis climática. Sí.
ya no es cambio, es crisis climática. O sea, los datos son escalofriantes. Tampoco es para que decir que en términos trágicos, pero sí son preocupantes. Y en ese sentido, hablar de la preparación y demás, creo que se tiene que reiterar el proceso de lo que nosotros le denominamos en las universidades, el proceso de gestión del conocimiento. No es tanto que el conocimiento esté, sino que se pueda transmitir, gestionar, divulgar apropiadamente, que sea una información clara, asequible, inclusiva. Pues. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente en todo lo que mencionaba Néstor, de la depresión tropical 21, atraviesa territorio, sale del Pacífico, supuestamente iba a desaparecer, ahora viene, sí, hablando en términos folclóricos, ahora la hija viene la tormenta tropical, gira y está ahí y parece que va de vuelta, sin olvidar que hay un frente frío, sí, que está influyendo también. Podría ser favorablemente en cierta medida, porque probablemente hizo girar a Pilar. Pilar que traía ruta este. Traíste ruta, exacto, sí. Puede ser. Y no hay que olvidar, aunque quizá en forma más indirecta, pero sí que cabe dentro del análisis que voy a expresar ahorita, el huracán Otis, que se comportó de manera errónea, errática, y sorprendió a todo el mundo, la NASA y todos los científicos. ¿En qué sentido? Creo que era el 24 de octubre, hasta el 24 estaba con velocidades de viento más o menos de 90 kilómetros por hora. Era una depresión tropical todavía, era una tormenta tropical todavía. Y de repente en 12 horas, huracán categoría 5, velocidades mayores de 250 kilómetros. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hasta donde he leído ahorita, tal vez es muy temprano, pero hasta donde he leído todavía los científicos, vaya, digamos, incluyámonos pues, porque lo vemos en todos los países, estamos preguntando, ¿qué pasa? O sea, si decimos qué pasa, algún vacío de conocimiento tenemos, ahí está claro. ¿Qué es lo que quiero decir? El huracán Mitch nos desnudó en términos de vacíos de conocimiento, ahora también. Pero el huracán, claro, obviamente con mejores adelantos y tecnología, pero lógicamente hay sus vacíos. Claro, hay, y eso lo podemos hablar después, métodos hay preparaciones, hay planes, etcétera, constituidos que han ayudado a disminuir el impacto en los territorios y en las poblaciones. Muy a diferencia de hace 25 años. Claro, es que eso es una cosa, pero sí, además me parece que de alguna manera se ha venido tomando conciencia también, claro, acerca de cómo el ser humano es el que hace, el que crea las condiciones de riesgo también. Porque es decir, a ver, la lluvia es lluvia, sí, la lluvia moja. Fenómeno natural. Es un fenómeno natural que moja. Sí. Si ponemos tapón de este lado y tapón de este lado, es muy probable que se empose, que se inunde. Es muy probable. Si cambiamos el curso del cauce de un río, es muy probable que aquel busque su cauce original. Sí. Es decir, ahí la mano del hombre tiene alguna influencia, y me parece que eso de alguna manera aprendimos con el Mitch, evitar construcciones en laderas como el Casita, para evitar un deslave, cerca de los ríos, cerca de los lugares que se inunda, o en los lugares en que se inunda, porque incluso se construían los lugares en que se inundaban, donde sí, históricamente se inundaba. Es decir, lo vemos aquí en el lago de Managua, por ejemplo, sí, el barrio de pescadores, históricamente todos los años se inundaba y la gente volvía a sentarse en el lugar de la inundación. Sí. Es decir, ahí no era gestión de riesgo, era deseo de riesgo más bien. Recordemos que hace 25 años también un poco los antecedentes, estamos hablando de 1998. No estaba decretada la ley 337, la ley del Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres, que se aprobó en el año 2000. Hay que decirlo, y entre paréntesis, no, tal vez no entre paréntesis, se puede remarcar lo del deslave del Casita, que se demostró que no había una voluntad política institucional por el gobernante de turno, pues. Ya sabemos quién era, pues. Ni tampoco existía un sistema. Estaba la defensa civil, porque me consta, yo estaba integrado también como universidad siempre ahí, estábamos haciendo esfuerzos, me acuerdo, para esa época,
Casualmente, ya miramos la idea, se requiere una ley como un sistema, un funcionamiento sistémico, holístico. Estábamos, digamos, no diríamos los esbozos, ya teníamos un borrador de ley, que fue en el 2000. El Mitch vino a apurar en cierta medida, aligerarlo. Pues. Sí. Y afortunadamente pues se creó en el 2000 y claro, a raíz de ahí yo digo que es un hito histórico, es un hito que hay que considerar, un umbral del 2000 para acá. Podemos analizar sobre los gobiernos que la han estado administrando, obviamente, y en definitiva pues en los últimos años del gobierno revolucionario actual pues ha habido grandes avances porque hay una voluntad política e institucional claramente definida. Sí. Claramente definida. Bajo un modelo de persona, familia y comunidad. Pues. Pero ya no se trata solamente de mitigar los efectos de los fenómenos naturales. No, ya no es solamente eso, pues, porque yo veo, por ejemplo, por decir alguna cosa, ¿cuántos puntos críticos tenía Managua? Llovía y había inundación en cuántos lugares. Hoy llueve, en cuántos lugares hay inundación. Es decir, eso se ha reducido. Porque sí, tenemos todavía lugares que se inundan. Sí, lo hay, claro. Pero ya no son ni los mismos, ni tantos como teníamos antes. Esa es gestión. Esa es gestión del riesgo de desastre y también enfatizo lo que decía Néstor, que siempre aprovecho la oportunidad de reiterarlo, ¿no? Dejemos a la naturaleza fuera de los desastres. Hay fenómenos naturales, que obviamente lo que hay que hacer es cada día conocerlos más. Por eso es muy importante las investigaciones. Pero está claramente definida, lo dice el marco de Seindal, que habla de la gestión de riesgo de desastre, lo dice el IPCC, las cumbres de las Naciones Unidas sobre cambio climático, que el hombre es el causante de los desastres y que por tanto no son naturales. Y en síntesis, el desastre, ¿qué cosa es? Es el riesgo materializado. Entonces, cuando hablamos de riesgo, es algo que, y eso también lo remarco, riesgo para ustedes los comunicadores, Néstor y compañeros que nos están escuchando, es compleja la labor, porque vos vas a informar sobre algo que no ha ocurrido. Sí. El riesgo no ha ocurrido. Vos tenés el escenario, ¿no? Entonces, ¿cómo lo comunicas? Pero eso es bien fácil, por eso. De alguna manera entenderlo. La mamá le dice al chaval, bájate de esa silla que te vas a caer. El riesgo es que te vas a caer. Sí. Que te vas a caer, te vas a golpear. Pero no se ha caído. No se ha caído. Pero se cae. Puede caer. Puede caer. Sí. Entonces, bájate de esa silla, chaval, que te vas a caer. Ese es el riesgo. El riesgo es que se pueda caer y se golpee. Le ocurra alguna cosa todavía peor que un golpe, pues. Entonces, porque posiblemente la silla está balanceándose, está mal equilibrada. No sé, cualquier cosa, pero es decir, ahí está el riesgo, caerse de esa silla. Hay dos cosas que la quiero aprovechar, que hace poco lo aprendí en una webinar, qué sé yo. El riesgo, ¿cómo se lo define? Fuera de las palabras que hay rimbombantes de los libros y todo lo demás. El riesgo es lo invisible, lo que vos no querés ver. Ese es el riesgo. Lo que vos no querés ver y no percibir, pero no querés ver también. Primero, una contestación importante. La primera. La segunda, ¿el riesgo es una posibilidad o es una realidad? A ver. ¿El riesgo es una posibilidad o una realidad? Creo que lo mandé, seguramente vos lees todo mi escrito. ¿Es una posibilidad o es una realidad? O una realidad. Yo creo que es una posibilidad, ¿no? No, Néstor, son las dos cosas. ¿Ah, sí? Son ambas. Pues, claro, o sea, pareciera contradictorio. Pero acordemos que el riesgo es dialéctico. Es la ley de la dialéctica, ¿no? La ley de la contradicción, la ley de los contrarios. En este caso no es contrario, en este caso son vinculantes. Es una posibilidad porque obviamente cuando nosotros construimos escenarios de riesgo, después vienen los planes de contingencia, uno desarrolla los planes y los escenarios sobre la base de la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad. Y cada fenómeno tiene su procedimiento metodológico particular, ¿no? Sí, huracanes, etcétera, ¿no? Es posible, pero a su vez es una realidad. Es posible que el riesgo de lo que ahorita es disturbio tropical, todavía no conformado, el riesgo existe, pero no se ha dado. Pero como hay tecnología que está vigilando desde ya y existen los pronósticos, los modelos que se han equivocado, que a propósito con el lote se equivocaron, y con el Mitch. Y con el Mitch se equivocaron, pero bueno, no vamos a negar la ciencia. Sí.
pero sí sabemos que nos puede impactar. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a esperar hasta que nos impacte? No, este es el riesgo, no se ha dado. ¿Nos impacta? Ok, estamos preparados. No nos impacta, excelente. Ese es otro elemento que me han estado preguntando. ¿Y por qué el estado de alerta, María? Si no pasó nada, pero es que es alerta, es alerta. Prepararnos para, si no pasó nada, Dios, pues bueno, Dios. Bendito Dios que no pasó nada. Gracias a Dios, pues. Entonces hay una serie todavía de terminología que como vos decís, y concuerdo con vos, que a 25 años sí ha habido un incremento de la conciencia ya de medios de comunicación más comprometidos y comprometidos con, aparte de la terminología, comprometido con la gestión de riesgo de desastre, que cada vez se escucha menos en otros medios y distintos espacios, el hecho de decir que los desastres no son naturales, pues, sino que lo que se gestiona es el riesgo de que se produzca un desastre. Sí, de que se produzca. A partir de un fenómeno natural. A partir de un fenómeno natural. Un fenómeno natural. Pero ojo, no solo natural, también las acciones antrópicas. Bueno, las humanas. Claro. La basura, por ejemplo. Es correcto. Pero es decir, hay algo, vamos a suponer que no es lluvia, hubo viento y te levantó la basura. Claro. Bueno, también. Por ejemplo. Sí, pero ¿dónde tenías la basura? Sí, acumulada. A donde la tenías, correcto. A donde la tenías. No sé, la pusiste sobre el techo. Y entonces el techo se te vino abajo. ¿Y quién la puso la basura? ¿Me entendés? Sí. Claro, está todo eso. Sí. Estoy diciendo cosas extremas, ¿verdad? Pero que pueden ocurrir. Claro. Pueden ocurrir, es decir, que hay que tomar en consideración. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Armando Ugarte, ingeniero. Estamos conversando. A propósito de la alerta María, que está vigente todavía para el país, hay que recordar que con la depresión tropical 21, con la depresión tropical 21, teníamos alerta verde para la costa Caribe y alerta María para el resto del país. Ahora con la tormenta tropical Pilar se activó la alerta María para todo el país, incluyendo el Caribe. Entonces estamos en alerta María, nos mantenemos todavía en alerta María, porque el peligro no ha pasado. Si bien Pilar ha tomado, por lo menos a este mediodía, rumbo hacia el oeste, es decir, ya no se está acercando, sino que se está alejando de las costas de El Salvador, de Honduras y de Nicaragua, todavía el peligro no ha pasado y lo vimos con Mitch. No sé. Mitch hace 25 años dio vuelta y dio vuelta y dio vuelta. Si nos ponen ahí el track del Mitch, no. Bueno, este es Pilar, ahí vemos Pilar al oeste de las costas de Centroamérica, ¿no? Prácticamente frente a El Salvador. Pero si vemos la ruta que tuvo Mitch, hay un momento en que Mitch se para, o no se para, sino que da vuelta. Además que tenía una traslación lenta, que no quiero hacer ninguna comparación, pero Pilar se está moviendo bien lento también, 6 kilómetros por hora. Sí. No ha variado su velocidad de traslación. Y no la estoy comparando porque son dos cosas totalmente distintas. Sí. No hay dos cosas iguales. No. Y justamente porque no hay dos cosas iguales, claro, es que el pronóstico climatológico es tan complicado. Complejo. Sí. Así es. Que fue lo que pasó ahorita con Otis. Se construyeron los modelos y no se pensó que en 12 horas iba a aumentar su fuerza de tal manera que llegó a la categoría 5. Alguien me decía que en los modelos de la NASA, bueno, no solo la NASA, ¿verdad? De la NOAA. De la NOAA, pero hay modelos canadienses, hay modelos europeos. No se tomó en cuenta la temperatura de la superficie, yo no creo, o sea, está tomada en cuenta. Sí. Está tomada, o sea, un modelo no puede, más en estos tiempos, no considerar ese elemento. ¿No? Obviamente las condiciones de la atmósfera, la presión atmosférica, etcétera, todos esos elementos, ¿no? Y bueno, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y no se esperaba, o sea, nadie lo pronosticó que iba a pasar así.
esperaban que tal vez afectara, pero que iba a pasar más tiempo, pues, y de paso hay otro elemento que hay que tocar. Si tocamos OTI, bueno, OTI dirían que tiene que ver con Nicaragua, sí, en el sentido de que estamos hablando del fenómeno, pero también estamos hablando de la vulnerabilidad de las edificaciones. Ahí está el otro elemento de riesgo, que es la vulnerabilidad. Yo he visto fotos a través parece que inspecciones aéreas de Acapulco que ocasionó severos daños en edificaciones que en teoría tendrían que estar identificadas para eventos de ese tipo, pues, porque se sabe que esa es una ruta. Sí. Sin embargo, es decir, vi algunos colapsados, los más grandes tal vez no, pero sí había que ver más en detalle, pues, los elementos no estructurales. Pero sí, eso lo señalo como ejemplo para que se tome en cuenta no solo el fenómeno como amenaza que se convierte en peligro cuando se concreta, sino que también la vulnerabilidad, porque son los elementos en los cuales el hombre se influye considerablemente. Entre otros, pues los edificios que los ingenieros diseñamos y tenemos que darle mantenimiento adecuado, pues. Entonces, eso también es un factor a tomar en cuenta conceptualmente. Riesgo, recuerden que es la interacción, amenaza, vulnerabilidad, exposición. En una ruta de huracanes no hay infraestructura, pues sí, te impacta en el medio ambiente lo que hay ahí, pero no infraestructura. Y si no hay vida humana, pues también, ¿no? Los daños son menores. Pero sí son amenazas, vulnerabilidad y exposición. Y también, y aquí viene lo que vos preguntabas, que digamos es importante, es riesgo, decía, amenaza, vulnerabilidad y exposición, elementos, parte de él, ¿no? Pero también hay un factor que habitualmente en matemáticas se pone como un denominador, es la capacidad de afrontamiento o la preparación. Sí. Que entre mayor tenemos la capacidad de afrontamiento o preparación en nuestras comunidades y países, en esa medida el riesgo disminuye. Disminuye, no se vuelve cero, ¿eh? Sí. Justamente, fíjate, que yo me estaba estaba pensando, que la verdad es que nosotros nos preparamos para eventos climatológicos fuertes en el Caribe. Sí. Casi nunca nos preparamos para eventos climatológicos en el Pacífico. Es decir, para eventos climatológicos quiero decir para un huracán, para una tormenta tropical del Pacífico, la esperamos mucho menos que lo que podría ocurrir en el Caribe. Es decir, estamos pendientes, estamos como viendo para el este, a ver a qué hora viene, pero no miramos al oeste. Porque justamente con Pilar ocurrió una cosa interesante, me parece a mí, pues creo yo, tal vez los meteorólogos podrán opinar y dar también información al respecto, pero yo siempre he visto, o por lo general he visto, que los fenómenos que se crean en el Pacífico toman dirección noroeste. Y Pilar, que venía del Caribe como una depresión, atraviesa el territorio nacional, sale los remanentes, es decir, los remanentes, entiéndase que son algunas nubes, algunos vientos, algunas cositas ahí que todavía se estaban terminando de mover a partir de la depresión 21, ayudan a la conformación de un fenómeno que se convierte en disturbio, en depresión y en tormenta tropical Pilar, que toma dirección este, es decir, al otro lado de donde se debería de esperar. Es decir, tal vez el tema es la crisis climática. Es una hipótesis, probablemente, sí. Lo que pasa es que yo no me atrevería, y bueno, a afirmarlo ahorita, y yo también casi estoy seguro que los expertos meteorólogos, pues digamos, de profesión, de especialidad, están en eso también, están viendo, bueno, ¿qué pasó? Todavía es muy pronto para ellos van a evaluar, van a verlo todo, pues todo el complejo sistémico desde el origen hasta el desarrollo, evolución, hasta que finalizó la infraestructura y los impactos ocasionados, las lesiones aprendidas, etcétera, y hasta después vamos a ver un informe sobre eso. Eso ahorita no. Yo no me atrevería a decir cuál fue la causa. Sí. ¿Cuál es? No. Sería muy... Sí. Es más, a la hora que hacemos este programa,
decimos que el fenómeno camina hacia el oeste. Ajá, y no sabemos. Ajá. Ajá, y si da la vuelta y regresa para este lado. Porque no sabemos. Es decir, ya dio una vuelta. Sí. Ya hizo un primer giro, es decir, hacia el suroeste, hacia el sureste, luego hacia el oeste y volvió nuevamente hacia el noreste. Es decir, dio una vuelta completa pues sobre. ¿Y quién te dice que no la vuelve a hacer? Está complicado el asunto. Está complicado. Y es ahí, Armando, donde yo creo que es que debe entrar nuestra consideración que los fenómenos naturales existen y que si no estamos preparados nos va a dar duro. Claro. Claro. Porque, lo que te digo, a veces no volteamos a ver hacia el Pacífico. Hemos tenido algunas experiencias en el Pacífico. Sí, han habido. Que han entrado desde el Pacífico incluso con forma no solamente como tormenta, sino hasta como huracán. Sí. Categoría 1, pues, sí, pero como huracán. Pero, como estamos acostumbrados a que solamente por el Caribe, entonces a veces como que no le prestamos atención, creo yo, pues. Hay un elemento que también, sin ánimo de decir la última palabra, porque como enfatizo, hay cosas que se tienen que investigar y todavía razonar un poco mejor. Pero el fenómeno del Niño, recordemos que procede del calentamiento del Pacífico ecuatorial. Sí. Ecuatorial. Y en términos teóricos, muy probablemente, o el impacto del fenómeno del Niño, fíjense bien, en el Pacífico. Pero eso no quiere decir que no tenga influencia en el Atlántico también. De hecho, al estar la temperatura del mar más caliente, es un combustible para los ciclones tropicales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la teoría en cuanto al fenómeno del Niño y los ciclones? Que muy probablemente, y había que ver el resultado hasta noviembre, que es lo que pasa con la cantidad de fenómenos o ciclones ocurridos, puede ser que todavía es temprano, porque estamos a 1 de noviembre, todavía falta todo el resto del mes, ¿verdad? Sí. Pero supóngase que se llega a decir, bueno, se ocurrieron menos ciclones que lo previsto. No sé, eso lo vamos a hacer allá en noviembre. Hasta que se acabe oficialmente la temporada lluviosa y la temporada de huracán. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que muy probablemente, con mi hipótesis, estos fenómenos o los ciclones no han ocasionado que se digan severos daños en general en el Caribe y en el Atlántico. Pero a lo mejor puede pasar que uno o dos o unos cuantos sí lo ocasionan. Esto está por verse. Esto está por verse. En el país, reflexionamos un poco ahí al interno como universidad somos miembros del SINAPRED. Bueno, estábamos tranquilos, pues, digamos. Ahora se vino depresión tropical 21, Pilar. Y no sabemos qué viene con el que está en el Caribe. Y no sabemos qué puede pasar en noviembre. Sí. Recordemos que pasó el ETI y el Iota. Sí, que entonces, fueron en cosa de una semana, de diferencia de 10 entre uno y otro. Sí. Estamos activados, pues todos estos días han sido bastante... Y al final de la temporada. Y al final, ahí se está despidiendo. Sí. Se está despidiendo. Bueno, hay que usar la palabra despidiendo, pues no sabemos todavía lo que pasa en el resto del mes. Pues. Sí. Entonces, he ahí la importancia de la prevención. He ahí la importancia de considerar los riesgos, que es lo más importante. Y ahí la importancia de las alertas. Es decir, cuando se hacen las alertas, como bien decía Armando, la idea es prepararse. Es decir, a ver, voy a poner una figura fea si ustedes quieren. Está un tipo pleitista, ¿no? Y cierra el puño y lo apunta hacia nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero es cubrirnos. Si no dio el golpe, qué bien. Pero si lo dio, por lo menos nos cubrimos y evitamos el golpe, pues. Pero es eso, pues, es decir, es tomar conciencia de algo que, como dice Armando, el riesgo es posible y existe. Y es real. Es posible y es real. Las dos cosas al mismo tiempo, aunque suene a contradicción. Vamos, hacemos pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus.
Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. No recuerdo yo, Armando, ¿se declaró algún tipo de alerta con Mitch? Sí, con Mitch no solo fue las alertas, se declaró estado de desastre. Pero ya después de Mitch. No, no, es que así es. Sí, no por eso. Pero es decir, esperando a Mitch hubo alertas. Es decir, es que eso es lo que no recuerdo. Buena pregunta. Eso es lo que no recuerdo. Recordad que no estaba un sistema, no había sistema. Pero el gobierno tenía la posibilidad de declarar alertas. O declarar, porque es decir, yo veo ¿cómo se llama? Los documentos de la NOAA, los foros de discusión de la NOAA, y dice, es recomendable que se cree una alerta o que se cree una condición, ya sea para tormenta, ya sea para huracán, ya sea para... porque es posible que existan estas condiciones. Entonces, piden ellos que se creen estados situacionales, digamos, claro, para tomar medidas. Entonces, eso yo no recuerdo, es decir, es muy probable que haya ocurrido. Yo esperaría que haya ocurrido, pero no estoy seguro si para el huracán Mitch hubo algún tipo de alerta. Se llamó al país a estar alerta. Me acuerdo que hubo una conferencia de INETER anunciando, de la Dirección de Meteorología de INETER anunciando que el fenómeno existía y que se dirigía hacia Nicaragua. En los medios de comunicación se informó acerca de él, pero no recuerdo el hecho específico de una alerta. Ahí sí yo también pasaría, tendría que investigarlo, porque sí, buena pregunta, porque ciertamente en la ley 337, ya con la definición de los estados de alerta, lo que define son distintos momentos en donde vos te preparás para la acción, ¿no? Y te viene permitiendo, lógicamente, cuando estamos hablando de los fenómenos hidrometeorológicos que te permiten, pues, con tiempo decretarlo. Si es un sismo, pues no hay tal alerta, pues, el propio sismo es el detonante. Pero realmente no, ahí realmente tendría que investigarlo. Yo solo podría argumentar que es lo que ahorita manejo, no había un sistema, estaba el gobierno del doctor Alemán, era, ¿no? Sí. Insensibilidad, falta de voluntad, y al no existir y recuerdo que decíamos, bueno, pues ahora yo no estoy obligado a venir aquí, yo si quiero vengo y no vengo a las reuniones, que me convoca la defensa civil, lo que pues no hay un marco jurídico. Entonces lo que estábamos ahí era por conciencia. Sí. Ahora, se instaura la ley 37, ahora sí, pues. Por ley ya es un sistema. Ya es un sistema, pero sí. buena pregunta. Sí. Porque la dejo para ahí. Sí, me acuerdo que se decretó luego el estado de desastre, efectivamente, que el estado de desastre permitía justamente la llegada claro. de ayuda internacional, especialmente, y bueno, coordinar las ayudas, ya fueran nacionales o internacionales, a los lugares más afectados. Hay que recordar que el Casita, lo que ocurrió en Pozo Ortega, al principio el gobierno decía que era político, era político, que era propaganda política, que no tenía... Es más, porque doña Felicita Celedón, que en paz descanse, llamó pidiendo ayuda para evacuar, porque la ayuda era para evacuar antes del desastre. Se pudo haber evitado. Antes del desastre. Y no le hicieron caso. No le hicieron caso. Y las capacidades que tenía la alcaldía de Pozo Ortega no le permitían, pues, ejecutar, ¿no? Entonces, y vino el desastre. Y entonces, y decían que era mentira, que no era cierto. Pues, es decir, llegamos a ese nivel tal vez de desorganización, que hoy no existe eso. Es decir, hoy, vamos a suponer, aquí nomás en Managua tenemos el Motastepe. El Motastepe es un cerro de arena. Sí. Es posible, existe riesgo que una lluvia produzca deslaves del cerro Motastepe. Eso es un riesgo que existe. No sé yo supongo que las autoridades lo tienen calculado. Sí, hay estudios, está el estudio. Bueno, entonces, hoy no se construye alrededor de... Sí, no se construye. Ni en la falda del Motastepe. No. Sí, la verdad que
Ahí me hace con inquietud. Sí. Estoy tratando de recordar, perdón, si no, pues ahí se la contestamos en otro momento. Porque fíjate que una cosa, historia teníamos, historia sobre eventos que podrían resultar catastróficos teníamos. Sí. Porque, por ejemplo, el huracán Joan, el huracán Juana, hubo una serie de preparativos antes y durante, y ejecución durante el evento y luego acciones posteriores al huracán. Pero es decir, se tomaron previsiones, algunas previsiones por lo menos para mitigar los efectos del huracán. La gente fue evacuada, se buscaron los refugios que prestaban las mejores condiciones justamente para todos esos evacuados, se sacó a la gente de los lugares que podía inundarse. Hubo, creo que el alcalde, si no me equivoco, está la historia del alcalde de Corn Island, que se amarró a un palo de coco para poder reportar a las autoridades del gobierno central cuál era la situación que estaba viviendo su isla o sus islas. Pero él estaba amarrado, es decir, el viento no se lo llevaba, decía él. Es decir, a ese grado, digamos, de involucramiento. Eso fue 10 años antes. Sí. 10 años antes de Mitch. Entonces, pues lo digo, existía la historia, existían ya eventos y existía la experiencia. Si se consideró o no se consideró, esa es la pregunta. Sí, lo que hay que también reflexionar también es que si había algún esbozo de estado de alerta, porque estaba la defensa civil al frente. Sí. ¿Ya? Lo que había que ver es tal vez el mecanismo de aplicación de la alerta, porque no solo es que exista, no solo es que esté la sirena o los mecanismos artesanales que hay en distintos lugares, sino que que sea oportuna. Sí. A lo mejor estaba, pero nadie la aplicó. O sí, el de la defensa civil se aplicó, pero a lo mejor cayó con la voluntad. Volvemos a lo mismo, pues la insensibilidad de un gobierno, un gobernante y los que estaban al frente de la institución en ese momento, porque tal vez no le dieron la importancia, tal vez dijeron. Hay una frase célebre del señor presidente en esa época, ¿no? Que decía de doña Felicita, que en paz descanse, ¿no? Creo que decía que era una loca, algo así, ¿no? Sí. Era una sandinista loca, algo así. Sí, que él lo tomó como un asunto político. Que a veces pasa eso, y eso refleja de que si vos no tenés una voluntad política, un gobernante que tenga la plena conciencia de prevención de la vida, pues no hay camino para adelante, pues no hay avance en ese sentido. Sí, y ahí dijiste una cosa que a mí me parece que es muy importante. Cuando hablamos decir, hoy hablamos 25 años más tarde del huracán Mitch, a propósito que estamos en alerta María, a propósito que tenemos un fenómeno en el Pacífico, a propósito que hay un fenómeno que está en curso en el Caribe, a propósito que nos puede temblar en cualquier momento en este país, a propósito que hay activado el Telica, creo que es el San Cristóbal, que ha estado ahí, se le ha estado dando seguimiento y monitoreo porque tiene incremento en su actividad. A propósito de eso, toda la gestión de riesgo, todo, cómo nos preparamos nosotros para afrontar esto. Porque es decir, nosotros estamos expuestos a múltiples amenazas. Agua, viento, fuego, sismo, ¿qué más? Rayería, etcétera. Todo esto nos puede afectar. ¿Y qué tanto realmente nos estamos preparando? Me parece que 25 años más tarde hay alguna conciencia sobre esto y estamos trabajando más de cara a esto. Y no solamente para mitigar el efecto de un fenómeno natural, sino para mitigarlo en el momento, sino prepararnos para poder afrontar los fenómenos naturales de mejor manera, me parece. Hay un aspecto que estaba mencionando que es muy interesante, el enfoque multiamenaza.
Si bien es cierto, la multiamenaza no es de hoy, es de siempre, pero hasta ahora se le da el enfoque, el debido tratamiento, la debida investigación, y por ende eso tiene o ha repercutido en el diseño de los escenarios y los planes contingentes, y la preparación para la respuesta. Es decir, se ha llegado a un nivel interesante en el país que con el enfoque multiamenaza nos contemplamos en los planes contingentes los escenarios, no solo que exista lo que se está dando ahora, ¿no? Fenómenos hidrometeorológicos, sino que simultáneo a ellos se produzcan sismos, tsunamis, etcétera, pues. Y eso se refleja en los ejercicios de simulacro. El enfoque es multiamenaza. Ahora, no descartemos, Dios no lo quiera, porque estamos ahorita en este proceso del estado de alerta amarilla ante este tipo de fenómenos de recarga, que es muy diferente el comportamiento de los protocolos a que si hubiera habido un sismo o si ocurre otra cosa, otro fenómeno, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante destacarlo porque es algo que se dice fácil, enfoque multiamenaza, pero es bien complejo. ¿Qué pasaría si ahorita hay un sismo? ¿Estamos preparados? Pero fíjate que ya lo tuvimos. Y correcto, a eso voy con el Otto. Con Otto, sí. Sí, ya lo tuvimos. Sí. Sí. Es decir, Otto entra por el Caribe, ¿no? Exacto. Sí. Se crea la depresión, la tormenta en el Pacífico, pero además nos tembló. En ese momento en que estamos con huracán, nos tembló aquí en el Pacífico, pues, sí. Sí. Es decir, ya estuvimos ante 3 eventos al mismo tiempo, porque teníamos Caribe, Pacífico y sismo en el Pacífico. Sí. No, inclusive, no hay que olvidar no solo eso, también lo excesivo de las precipitaciones que puede originar deslizamiento, como un factor de disparo, que fue lo que pasó con el Casita. Sí. Se empapó, se sobresaturó el cerro ahí, la ladera, y se vino. Entonces, eso, como te digo, ese aspecto conceptual, que lo más que el concepto, pues lo importante es llevarlo a la práctica en los planes contingentes, y que se ejercite en los simulacros, es muy importante. Yo diría que es un acierto y es un avance conceptual y práctico, teórico y práctico, con respecto a hace 25 años. Hace 25 años no había un enfoque multiamenaza. No. No obstante que sí estaban. Ahí estaban. Porque lo hemos tenido siempre. Pero ¿por qué hasta ahora se está viendo? Volvemos a lo mismo, ¿no? De una voluntad política institucional claramente definida, pues, y un proyecto que lógicamente prioriza la vida y la calidad de la vida. Porque es que en eso hay que pensar. A ver, porque prepararse ante estos riesgos, es decir, hacer gestión de riesgo, implica varias cosas, pero además tiene varios niveles. Y empieza en el nivel particular, cómo yo me preparo para. Porque yo sé que hoy va a llover, pero no traigo capote, no traigo sombrilla, no traigo nada. Es decir, no me estoy preparando para nada, me voy a mojar. Sí, claro. Porque sé que hoy va a llover. Y me puedo agripar. Y etcétera. Sí. Neumonía, etcétera. Así es. Sí. Estoy haciendo correcta o una buena gestión de los riesgos que significa que yo me moje o que hoy llueva. Fíjate que hay otro elemento también, lo que se llama el término de la percepción del riesgo. Ese ejemplo que has puesto, ¿no? Si yo sé que eso, estoy claro de eso, ¿por qué no traigo no vengo preparado? ¿Y qué acaso no sé? ¿Sabe? Pero no lo ha asimilado, ¿no? O sea, no se ha compenetrado del asunto. Por eso digo. No lo ha asimilado y no lo practica en la... Por eso digo, esto tiene niveles y empieza en el nivel particular. Exacto. Empieza en el nivel particular. Si yo creo que soy Superman y que nada me va a pasar, claro. y que soy de hierro, qué sé yo qué cosa, y voy con esa mentalidad y traslado esa mentalidad a los otros, nos va a caer encima el techo cualquier día. O el riesgo que también, a propósito de hablar de gestión de riesgo de desastre, no solo es sismo, huracán, etcétera. El riesgo, ya sea el que ande a pie o andamos en carro. ¿Cuál es el riesgo de andar en un autobús o andar conduciendo un vehículo? El riesgo está claro. Pero entonces, como existe el riesgo de que me muera o que me accidente, entonces ni ando en bus y ni ando en carro. Pero si yo me echo mis tragos
ando con mayor riesgo de que me pueda matar o matar a alguien. Sí, o accidentarte. Entonces, ¿por qué tomo entonces? Sí. Y volvemos a lo que vos decís, ¿no? Hombre, si yo voy a tomar mejor que mi señora, yo tomo y que ella conduzca. Eso no es difícil. Entonces, ¿por qué, digamos, se dan los accidentes? Que no solo en nuestro país, pues. Hay algo ahí, lo que es la percepción del riesgo, algo que sobre el cual estar incidiendo, y no dudo que, no lo niego, que hay excelentes campañas de prevención de accidentes, de tratamiento, de la recopilación, tratamiento de los desechos sólidos, porque también aprendí una cosa en estos días, que no hay que hablar de basura, hay que hablar del término de desechos sólidos, que es más integral el concepto, ¿no? Sí, sí. Entonces, o sea, conocemos el fenómeno más o menos, sabemos los protocolos, etcétera, etcétera, ¿y por qué no lo hacemos? Entonces estamos más riesgos de morir, ¿no? Como decir, desde lo particular, por eso el modelo persona, familia y comunidad. Así es, así es. No echarle la culpa al gobierno, no. El problema de la basura no es un problema del gobierno, ni de la alcaldía. Perdón, o sea, no solo es el problema de ellos. O sea, se hacen campañas, pero si no hay conciencia y en la persona estamos... Sí, así es. Estamos complicados. Yo nada más me acuerdo, Ciudad Limpia no es aquella que se está limpiando y limpiando, es la que no se ensucia. Exactamente. La que no se ensucia. Es decir, la manera en cómo cuidamos nosotros nuestro entorno, porque esto se trata de nuestro entorno, al final de cuentas se trata de nuestro entorno. Voy a dejar la pregunta para el público, vamos a hacer la pausa, pero voy a dejar la pregunta para el público, de cómo se está preparando para lo que sea, va a llover hoy, cómo se está preparando, qué ha hecho para evitar que algún evento natural se convierta en un desastre para usted. Le dejo la pregunta, hacemos pausa, regresamos en breve. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores. Decía que los niveles de preparación empiezan desde el nivel particular, pero hay que entenderlo porque uno debe entender las cosas. Y aprovecho para preguntar, ¿cómo se está trabajando en las universidades esta gestión del conocimiento para justamente ir creando una cultura de prevención? Yo diría, buena pregunta, yo diría que en general existe no solo la voluntad política, hablándolo así, perceptiva, ¿no? Sino que en la acción se acaba, en el Consejo Nacional de Universidades se acaba de aprobar y ya está publicada la Ley Nacional de Educación Superior. Ahí existe un artículo claro donde te habla prevención del riesgo de desastre y adaptación al cambio climático. ¿Destinado a qué? A proteger la vida de los nicaragüenses. ¿A través de qué? Con una educación superior en este caso, pero no desvinculada de lo que es el sistema educativo, porque somos un sistema educativo, es decir, de los niveles de secundaria, primaria, educación técnica, ¿no? Al preparar personas así, en general, en todas las carreras, estamos contribuyendo a la vida y la seguridad de los mismos, ¿no? Entonces, en las universidades hay, en general, yo diría, ha habido un aumento sustancial en la conciencia y en la acción, en torno, por ejemplo, tal vez a 4 grandes ejes en términos sintéticos. Uno, ahorita está en marcha, en algunos ya terminó, en otros está en marcha, el proceso de transformación curricular, que implica que en la mayoría de las carreras, si no en todas, estoy hablando en general, o sea, de distintas carreras que ofrecen nuestras universidades, el eje de gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático sea priorizado, que puede ser transversal, es uno de las modalidades, o puede ser una asignatura, o que se inserte, como está haciendo ahorita, pues en algunos casos, en los ejes de docencia directa, investigación, extensión, innovación y emprendimiento. Eso es fundamental. Transformando los currículos, que eso es clave. 2, digamos, en los procesos de investigación, extensión, innovación y emprendimiento también ya han habido grandes avances. Recientemente se concluyó un hackathon 2023, en donde se motiva la innovación, el emprendimiento, los elementos nuevos, novedosos, pero con los materiales propios, pues con las características propias de nuestros países y los perfiles de cada universidad. Las investigaciones ya no se diga. Pero también tenemos un proceso interesante en crecimiento de perfeccionamiento de los planes contingentes. O sea,
Muy a pesar que nos podemos preparar, investigar y demás, el riesgo está. Hay cosas que de repente se escapan de nuestro conocimiento. Y no huracán Oti, todo lo que podría ser generar, todo esto lo que generamos en el programa ahorita, lo que hicimos en el programa, lo que vemos. Pero sí hay que prepararse, ¿no? Pero bajo el enfoque, enfatizo, multiamenaza. Ya no solo que hay un sismo, ¿no? Inundaciones, contaminación, epidemia. Epidemia. O sea, en síntesis, estamos hablando de prepararnos ante un riesgo sistémico, que además es complejo. Exige cambiar paradigma, en primer lugar, porque eso es importante, y esto no solo es válido para las universidades, para todos, ¿no? Exige también estar claro de que este es un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario e intradisciplinario. Es complejo, es holístico, es dialéctico. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, los planes contingentes nos estamos preparando para ello. Y también, un último aspecto que podría mencionarse en esta síntesis, que está muy clara la conciencia y la acción, yo diría, de todas nuestras universidades, miembros del CNU, en torno a la vinculación directa que tenemos que tener muy claramente con la instancia rectora del Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres en los aspectos de riesgo de desastres y ya muy prontamente, en términos oficiales, con el eje de cambio climático, para lo cual hay un sistema pues, integrado también. Pues. Sí. Entonces, desde que ya decía al inicio, ¿no? En la educación superior, que producto también se analizó el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, los objetivos del desarrollo sostenible, todas las actividades concernientes a lo que es el cambio climático, las metas del milenio, es decir, es toda, y a ver si cierro bien, a la hora de riesgo sistémico estamos hablando, riesgo sistémico, estamos hablando de multiagendas, gestión de riesgo de desastre, cambio climático, desarrollo sostenible, sostenibilidad, eso es importante. Y yo diría que, muy a pesar de todo lo que pueda estar pasando, sí, en estos momentos, hablando en términos positivos, hay una voluntad de interactuar entre todas esas agendas, porque tienen elementos coincidentes. Sí. Y ese es el enfoque nuestro como universidad, sí. Que es un trabajo complejo, que no es fácil. Que es un trabajo complejo, porque es que lo que pasa es que, yo me quedé pensando, yo estudio administración de empresas. Sí. ¿Para qué voy a aprender yo eso si eso a mí no me toca? ¿Cómo vas a administrar una empresa si no sabes cuáles son los riesgos? Es decir, si no entendés que existen riesgos, ¿ya? Si no entendés que existen amenazas. Y exige para los que ya tenemos alguna edad seguir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo, claro. Nada, por muy doctor, no, todos los días tenemos que aprender. Todos los días. Y eso va para todos. Así es, todos los días. Yo quiero tal vez para ir cerrando, mencionar que en Nicaragua el tema de la gestión se está trabajando a tal grado que ya desde hace muchos años se sabe que eventualmente nos íbamos a enfrentar a un año de pocas lluvias o de una disminución en la cantidad de lluvias, ¿no? Sí. Que es el efecto del Niño, o que ha causado el Niño este año en Nicaragua, porque hay que considerar, en los años anteriores tuvimos buena lluvia, sí. O unas lluvias bastante aceptables para nuestros cultivos. Y estoy pensando en la generación de los alimentos, porque ese es un riesgo. Es decir, quedarnos sin comida es un riesgo y es un riesgo grave. Entonces, como aquí se venía trabajando esto, entiendo yo que el Instituto de Tecnología Agropecuaria, el INTA, vino trabajando semillas. Sí, semillas mejoradas. Semillas mejoradas que soportaran condiciones más secas. Se vino haciendo una planificación acerca de dónde sembrar y qué sembrar. De manera que, a lo que yo entiendo, este año de déficit de lluvia, no nos vamos a quedar sin comida. Porque hubo una planificación justamente previendo lo que podía ocurrir este año. Y no nos vamos a quedar sin comida. Tal vez es probable que haya una baja en la producción, es probable, pero no nos vamos a quedar sin producción. Esa es gestión de riesgo. Claro, no, indiscutiblemente, buen ejemplo. Sí. Buen ejemplo. El impacto de la sequía, y se sigue
se sigue manifestando el pronóstico de que viene un niño muy fuerte. Noviembre, diciembre, enero, febrero, algunos dicen 2 años. Quizás yo diría, que dejémoslo aquí por lo menos para el inicio del próximo invierno. Después veamos. Sí, sí. 2 años quizás es muy aventurado, para mí, pues, otros piensan lo contrario. Pero realmente el impacto va a ser muy diferente que otros países. Y afortunadamente nosotros tenemos todavía el manto freático y demás, tenemos reservas interesantes que no la tienen otros países. Sí. O sea, tenemos agua nosotros, y precisamente por eso, porque a pesar de que ha habido déficit, ojo también, puede ser, a ver, vuelvo a lo mismo, esperemos los resultados de los datos de todo esto, pues. Puede ser que si sale el dato final al fin de año que hay déficit de lluvia, de precipitación, pero y comparar versus el impacto, al ver que hay impacto bajo, es porque demuestra que hay una prevención y una planificación por parte del gobierno, por las autoridades correspondientes. Sí, no, y además periodo, ahí están involucrados los productores, porque los productores están involucrados de cabeza en esto, ¿no? Sí. Porque están generando, es decir, ellos aceptaron los cambios, aceptaron las semillas, aceptaron qué sembrar, dónde sembrar, cuándo sembrar, ¿no? Y se está produciendo. Es decir, lo importante aquí es que no se ha dejado de producir y que se está garantizando alimentos para el país. Que es fundamental. Esa es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria. Que si le pones inseguridad, ya es el otro extremo. Sí, así es. ¿Producto de qué? De una no planificación, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos cómo trabaja la gestión del conocimiento, la gestión del riesgo, el enfrentarse a los cambios climáticos, a la crisis climática a la que hablábamos al inicio del programa. Pues no sé, Armando, yo creo que más o menos a propósito, tal vez no lo habíamos planificado de esa manera, no, que vamos a hablar de Mitch, pero de cómo hoy tenemos una visión distinta en el país, porque me parece que como país tenemos una visión distinta de las cosas. Tenemos como más conciencia de las cosas. Tal vez ahí la pregunta, ¿cómo nos estamos preparando para lo que puede suceder? Ahí lo voy a dejar pues para que en las casas cada quien le eche un poquito de mente a eso, le ponga un poquito de mente a eso. Porque como digo, empieza en el nivel particular, subimos al familiar, al comunitario. Y después todo el macro. Y después todo el resto, pues. Pero dependiendo de ese eslabón tan pequeño que es la persona como tal, y que es tan importante, es que lo podemos o no lograr que el país pueda enfrentarse con más o menos éxito a la situación, a los eventos que ocurran. Y no me refiero a los eventos, a los eventos todos. Así es. Sí. No, gracias, Néstor. Cada entrevista es un aprendizaje. Es un aprendizaje, estamos pues, aquí a la orden, en cualquier momento. ¿Cómo no? Y gracias a todos. ¿Cómo no? Muchas gracias, Armando. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus.